Bien, este es el primer diálogo personal de este lunes 21 de marzo. Está con nosotros el señor doctor Rafael Bonilla Cortés. ¿Por qué he invitado al doctor Rafael Bonilla Cortés? Aquí de paso, pues es hermano de ese inolvidable periodista que fue Gonzalo Bonilla Cortés, un amigo entrañable. ¿Por qué he invitado al programa al doctor Rafael Bonilla Cortés? Porque está a punto de realizarse en Quito, mejor dicho, va a realizarse en Quito, el segundo Congreso Internacional de Acupuntura, organizado por la Asociación Hispanoamericana de Acupuntura. Este evento de tanta trascendencia, pues tendrá lugar en la capital de la República los días 27, 28 y 29 de mayo de 1988. Y obviamente uno de los organizadores es el doctor Rafael Bonilla Cortés, quien es médico de profesión, tiene un posgrado, un masterado en medicina acupuntural en la República Popular de China y igualmente un masterado en bioelectrónica celular en la Universidad de Kioto, Japón. Doctor, bienvenido. Y vamos a abrir línea candente por si alguna persona del público que nos escucha quisiera formular alguna pregunta al doctor Bonilla sobre estas cuestiones de acupuntura, en fin. Doctor, bienvenido. ¿Y de dónde viene la acupuntura y sus bases científicas e históricas? Si usted es tan gentil para situar el diálogo pues en términos apropiados. ¿De dónde viene esto de la acupuntura y cuáles son sus bases científicas e históricas? Muy bien, muchas gracias, señor licenciado Diego Kendo. Debo agradecerle por la invitación a tan distinguido programa y felicitarle por ese madrugar de todos los días. Muy gentil. La acupuntura es parte de un pueblo que realmente ha cumplido un papel trascendental en la historia del hombre. La acupuntura nació precisamente en el proceso histórico que debió sufrir este gran pueblo chino. La acupuntura tiene a su haber 5.000 años de historia, de referencia escrita, lo cual avaliza la razón de su presencia hoy en el mundo actual, un mundo en donde cada vez el dolor, a pesar del consumismo, a pesar de toda la tecnología que tenemos, cada vez se acentúa más. La acupuntura, en términos de historia, nació pues en los continuos procesos, en los periodos combatientes que estuvo la China y que le llevó al hombre en la gran meseta asiática a tener que vivir siempre acompañado del dolor, acompañado del sol, de las grandes inclemencias del tiempo. Esto llevó a que, con el gran sentido común y la gran paciencia que ha adornado siempre al hombre chino, yo he dicho siempre que los chinos hicieron de la paciencia una cultura. Así es. ¿No? Y esto les llevó a que, con su gran sentido común, comprendieran y comenzaran a darse cuenta que frente a un dolor, el frotarse en cierta parte del cuerpo implicaba un alivio, o que en un momento determinado un flechazo llegado por el adversario, por el enemigo, implicaba, si bien dolor en la zona donde había causado la herida, en cambio en otra zona lejana o a distancia de ese organismo, le había representado un alivio de una vieja dolencia. Repito, con el gran sentido común, se comenzó a trabajar en ello en miles de años, licenciado, porque la China es eso, miles de años de historia. Y se llegó a tener una verdadera razón de comprensión de lo que es el cuerpo humano y su dolor. Entonces vinieron ya trabajos de médicos chinos y viene pues el famoso Huang Ti Neijing, que es el primer canon de medicina que se conozca, en donde no se habla solamente del dolor, no se habla solamente de patologías a nivel de cabeza, de estómago, etcétera, sino se habla ya de medicina preventiva. Se habla ya de la necesidad de mandar el agua por ciertos tipos de alcantarillado. Se habla ya de la necesidad de prevención frente a las epidemias. Es decir, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, en donde ya se buscaba que la medicina pues tenga un verdadero alcance de prevención. Después se ha seguido con trabajos por acortar esto hasta que en cerca del 1000 después de Cristo ya hay una recopilación de una serie de tratados, de libros que
en la dinastía Han del Oeste, por ejemplo, ya el emperador manda a un conjunto de médicos a que estudien seriamente la razón de la acupuntura. Cuando esto sucede en el 200 antes de Cristo, ya se hablaba de la acupuntura como una medicina milenaria, ¿no? Y así han seguido hasta en el siglo XVI, en que los jesuitas fueron a la China y, desconociendo el idioma, regresaron a Europa a hablar que en la China los chinitos metían en el cuerpo unos metales, ¿no? Y entonces comenzó lo que sucede en el occidente, una mala interpretación de lo que es la acupuntura en sí. Ciencia muy compleja porque, en definitiva, y hoy por hoy, en razones de ciencia, lo que es la acupuntura no es más que transmisión de flujos eléctricos a nivel celular. Es decir, el principio de la vida, el principio de la acupuntura son flujos eléctricos. Es decir, no es ni la gallina ni ha sido el huevo el principio de la vida, sino seres unicelulares que bajo el influjo y el estímulo de potenciales eléctricos dieron razón de presencia de lo que es el ser humano. Qué interesante. Yo tengo que recordar aquí que pues en los meses de septiembre y octubre del año anterior estuve en la China popular. Ajá. Y en realidad pude constatar aquello de que la China ha hecho de la paciencia toda una cultura. Y me acuerdo que en Shanghái mis dolores de espalda fueron tan intensos que tuve que apelar a un acupunturista, que es además un muchacho ecuatoriano muy joven que está estudiando ahí. Sí, sí. No, si usted recuerda el apellido, el padre trabaja en el Ministerio de Finanzas. Sí, Fernando Uribe. Exacto. Sí. Un muchacho pequeñito, cetrino, moreno, muy joven, sé que es un excelente estudioso de esto, muy joven, este chico Uribe, sí. Y él en el hotel ahí en Shanghái llevó pues unas agujetas de bambú, sí, y me clavó en la espalda. Y en realidad durante 10 o 12 días yo experimenté un alivio realmente extraordinario. Le confieso que al comienzo tenía un poquito de recelo porque le vi tan jovencito a Fernando Uribe que dije, pero no, un excelente prospecto, si usted puede decir sí. Debo decirle, yo soy el primer posgradado de esto en el Ecuador y la relación comenzó de la siguiente manera. Yo había regresado de estudiar en el exterior y la China empezaba las relaciones diplomáticas con Ecuador. Y lógicamente a ellos les interesaba tener un médico acorde a su forma de mirar al ser humano y a la medicina y de ser tratados como tal. Pues un buen día me llamaron, yo muy gustoso comencé en definitiva a ser médico de la embajada de China aquí en Ecuador. En una ocasión el embajador tuvo un problema cardíaco, un preinfarto. Y yo siempre llevo mi mini estuche, ¿no?, de acupuntura, que es una especie de esferográfico con agujitas esterilizadas. Y en el momento de la cena yo utilicé esas agujas con el señor embajador hasta llevarle a la clínica, en donde pues se le pudo, lógicamente, controlar, ¿no? De ahí el agrado cultural, a los 2 meses, a través del embajador, se me ofreció una beca para estudiar en China. Y vino las relaciones académico-científicas entre China y Ecuador. Frente a esta situación, yo llevé a Fernando Uribe, que era un chico que estaba en 2º año de medicina, ¿no? Y lo llevé para que estudiara toda la carrera en la República Popular. Era un chico que él vive en Aloac, ¿no? Sí, y entonces, origen muy modesto. Sí, muy modesto. Sí. Pero yo le decía, Fernando, el salto que tú vas a dar es de Aloac a Pekín, ¿no? Y él decía, sí, lo doy. Y lo he llevado, ha sido mi discípulo, se debió trabajar muy duro, sería muy largo contar, pero se trabajó muy duro para entrar en una China en que en 1981 recién se abría el occidente y la situación pues era realmente difícil para nosotros los extranjeros. Pero de ahí a esta parte él sigue estudiando en China y es el discípulo mío que realmente pienso que dará que hablar aquí en Ecuador. Sí, formidable. Porque es un gran muchacho. Habla chino además ahora. Sí. Habla muy bien el chino, sí. Este chico Uribe, sí. Sí, es un gran muchacho y ahora hay 4 médicos más en China, ¿no? Ya regresó uno, que es Alfonso Jurado, también un gran médico. Y así vamos a formar un gran grupo cada vez, un grupo serio de estudio. Un grupo que no se dedique a meter agujas, sino a hacer medicina con acupuntura, que es diferente. Un diálogo muy interesante y yo rindo homenaje pues a Fernando Uribe, este joven discípulo de Rafael Bonilla, quien tuvo la bondad de tratarme con sus agujas de bambú ahí en Shanghái. Pero realmente un trabajo muy serio, ¿no? Sí, muy serio. Sí. Además un muchachito de
domine el chino, porque le escuché hablar ahí en chino, hablaba con... Sí, bueno, nosotros para estudiar acupuntura primero debemos aprender el chino. Y usted también sabe el chino. Claro, sí. Ahora, el problema de Fernando Uribe era que parece que quería irse a los Estados Unidos en pos de más perfeccionamiento y quería aprender el inglés. Esto me acuerdo yo. Sí, no es a Estados Unidos. Él quiere aprender inglés porque para nosotros es indispensable el conocimiento de 3 idiomas. Porque hay una serie de trabajos científicos que no vienen en español, ni siquiera los libros que deben venir. Sino que actualmente en Inglaterra, Francia, Alemania, el mismo Japón, están dedicados a trabajar, a hacer trabajo científico con medicina acupuntural. Entonces es necesario para nosotros conocer el inglés, además del chino, que es nuestro segundo idioma, para poder estar, digamos, a un nivel de conocimiento de todos los trabajos que diariamente se están dando en bioelectrónica celular o acupuntura. Entonces, en ese sentido, es importante que Fernando no solo esté estudiando inglés, es necesario que estudiemos también francés, italiano, etcétera. Es decir, que tienen que ser además políglotas, ¿no? Sí. Este es un diálogo con el doctor Rafael Bonilla, máster en medicina acupuntural, un masterado obtenido en la República Popular de China y además máster en bioelectrónica celular, masterado obtenido en la Universidad de Kioto, en Japón. Tenemos línea candente, pero antes yo quisiera formularle otra pregunta, doctor Bonilla. ¿Qué patologías puede tratar la acupuntura? ¿Qué patologías puede tratar la acupuntura? Mire, en realidad la pregunta es muy vasta, ¿no? Debo empezar diciéndole que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha aceptado ya, pese a las presiones de las grandes transnacionales farmacéuticas, que la acupuntura puede resolver más de 120 enfermedades. Más de 120 enfermedades. Sí. Incluso enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con la posible intervención quirúrgica. Sí, mire que en China, por ejemplo, a los pacientes que presentan toda una sintomatología de apendicitis, en primera instancia, si está realmente en el hospital y no ha pasado mucho tiempo del comienzo de esta apendicitis, se le puede tratar con acupuntura y ciertas hierbas medicinales que ahora pues se las procesa en términos modernos, ¿no? Cápsulas, inyecciones, etc. Y se evita pues la operación. Debo decirle que la acupuntura en principio no resuelve el cáncer, ¿no? Como he visto a veces algunos titulitos así traídos al azar de que la acupuntura resuelve el cáncer, de que resuelve la diabetes, que tumores, es decir, la acupuntura no tiene nada que ver eso. Quizás sí, y esto distinguidos colegas oncólogos me remiten pacientes que han sido intervenidos con procesos tumorales, con cáncer, y que deben recibir radioestesia, quimioterapia, etcétera. Y van a mi consultorio para, con acupuntura, elevar la capacidad inmunológica de estos pacientes y permitir que al menos los años que les quedan de vida sean con calidad de vida.